Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que conversamos con Carlos Cuadra, productor cafetalero, líder o dirigente de las asociaciones de cafetaleros en el país, para hablar justamente acerca de este rubro, pilar importantísimo en la economía de Nicaragua. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros y poder hablar del café. Decíamos que no podemos hablar cosas buenas del café este año. Primero que nada, agradezco mucho la invitación una vez más a Extra Plus con este tema del café, de la economía, del agro, ¿verdad? Obviamente no es un año que haya mucho que celebrar en términos cafetalero. Sin embargo, tenemos que decir a favor del café que ha sido un cultivo tan generoso que en 160 años de existir en el país ha sobrevivido todas las crisis. Todas las crisis. De tal manera que para el café estar en crisis, digamos, no es ninguna novedad. Lo que sí, algunas cosas tenemos que analizar es que esta crisis que estamos viviendo hoy en día en el mundo cafetalero, que no estamos hablando de Nicaragua, estamos hablando en el mundo cafetalero, es una crisis realmente de unas magnitudes que no la habíamos vivido en otros momentos, ¿verdad? Porque los mercados siguen siendo controlados por los gigantescos brokers que tienen una capacidad monstruo de manipular útilmente todas las economías del mundo, ¿verdad? No tiene influencia. Los productores estamos sometidos permanentemente a los vaivenes de estos mercados que no controlamos. Nosotros estamos metidos en medio de dos fuerzas que no controlamos, pero que dependemos de las dos fuerzas. No controlamos los mercados y no controlamos el medio ambiente, ni la lluvia, ni las crisis que generan de manera lógica el exceso de hongos, si hay mucha lluvia, el exceso, todo eso no lo manejamos, ¿verdad? Pero ahí estamos nosotros en el medio. En determinado momento, en otros momentos de la historia cafetalera del mundo, eso nos ha estrechado. Me parece que este ha sido uno de los momentos más difíciles que estamos viviendo, que aquí puede evolucionar el mundo del café, sacar cosas nuevas. De hecho, hay algunas iniciativas interesantes, ¿verdad? Pero desde esa perspectiva, de que el productor de café, el que esté en el territorio, no maneja ni los mercados ni maneja el medio ambiente. ¿Ya? Y los dos te afectan de manera positiva cuando estás generoso y de manera muy negativa cuando hay veces, ¿cómo se llama? Que una crisis no se junta con la otra, ¿verdad? Y en el mundo de los mercados tenemos la producción desestimula los precios cuando hay sobreproducción, porque es una economía de mercado mundial, y el consumo estimula los precios ascendentes cuando el consumo crea más demanda que lo que está en oferta. De tal manera que en ese escenario es que podemos nosotros analizar dónde estamos parados en esta cosecha 2018, 2019, 2020 en Nicaragua. Una razón de fuerza mayor, el tema climático, una razón externa, los precios en los mercados bursátiles, y razones locales. Bueno, aquí razones locales hay muchas. Primero, los brokers nacionales son un reflejo de lo que hacen los brokers internacionales, ¿no? Exactamente, ¿ya? O sea, son el brazo local de esas políticas comerciales que no controlamos, pero que sí nos impactan. El segundo aspecto es la ausencia de financiamiento que ha golpeado fuertemente al sector, ¿verdad? Y eso
de alguna manera, tal vez no lo vamos a ver tan drásticamente este año, aunque yo creo que sí tiene impacto, ¿verdad? Yo no puedo medir, no se podemos medir en este momento de manera cuantitativa, de manera clara, el impacto va a ser este, porque es muy riesgoso, ¿verdad? El sector cafetalero siempre ha hecho gala o uso de un recurso que yo le digo que es el recurso fantasma de los cafetaleros. De repente, no sabe ni de dónde, el cafetalero resuelve, ¿ya? Resuelve, ya sea con su familia, sacrifica otras cosas, si hay cafetalero y ganadero, sacrifica ganado para invertir, siempre. Ahora, ¿cuál es esa es la buena noticia, la fortaleza del sector? Es la única manera que uno puede entender que esta actividad económica ha sido columna vertebral de la economía 160 años, ¿verdad? Desde que los gobiernos de hace 2 siglos comenzaron a incentivar la caficultura, inclusive en algún momento daban incentivos por cada planta de café que se sembraba. ¿Sí? Aquí todo el cultivo del café se extendió aquí en la cuenca sur del lago de Managua, pero tenemos que entender que Managua cafetalero comenzaba en el Memorial Sandino, y cuidado que donde están ahora las oficinas del Canal 12, creo que es, o el 2. El antiguo César Augusto Silva. En el antiguo, ahí comenzaban los cafetales de Managua. Por arriba. Un par de cuadras todavía más al norte, pues. Sí. Digamos, del sombrero de Sandino, un par de cuadras más. Cuidado que más abajo. Yo no sé por qué siento la sensación en algunos documentos que he ocultado que podríamos estar hablando de la colonia del periodista. ¿Ya? Y ahí para... ¿verdad? Pero ahí tan bajo, porque es decir, ese es bajito todavía. Claro, pero es bajito, lo vemos ahora con el nivel de humedad relativa ambiental que hay ahora, con los despales donde se ha ido construyendo una capital, pero antiguamente todo eso era zona reforestada, altamente reforestada, que eso ayudaba a condensar y la humedad, ¿verdad? Porque en eso tenemos que nosotros entender que la caficultura tiene un componente muy importante del agua, la lluvia. Por decirle algo, el municipio más cafetalero, más importante del país es La Dalia, sí, en Matagalpa. Nosotros tenemos café de La Dalia a la misma altura que tenemos café aquí en el crucero. Sin embargo, el grano de La Dalia es un grano diferente. ¿Por humedad? Por la humedad, porque tiene influencia caribe, ya llueve más. Aquí tenemos una lluvia, bueno, en los años promedio, más baja. Entonces, eso influencia nuestro café del Pacífico, ¿verdad? Entonces, lo que le quiere decir, donde me quería decir es que en ese esfuerzo que hicieron los gobiernos de esas épocas, constituyeron la columna vertebral de la economía de manera consistente. Y no se equivocaron que 160 años después seguimos hablando de los aspectos, de los aportes que hace la caficultura a la economía nacional todos los años, y siempre está compitiendo con la ganadería, está compitiendo entre los principales rubros. Obviamente, modernamente hay otros rubros que han evolucionado y que se han desarrollado y que por razones de la crisis que hemos sociopolítica que hemos pasado están impactados, como el turismo. Pero aún dentro de ese turismo, una parte importante de ese turismo también tiene su animación en esos cafetales, en esas montañas, donde está el café. O sea que no está divorciado, no está fuera de la jugada nunca. Sí, el café siempre va en la misma dinámica de la economía, ¿verdad? Ahora, el tema de los precios internacionales, que no lo controlamos nosotros, y que honestamente tenemos varios años de estarle siguiendo, por lo menos 10 años, al comportamiento de los mercados, y cada vez se hace más incomprensible. Sí, no, miraba yo una curva de los mercados a 10 años, y hace 10 años tenían un pico que se acercaba a los $200. Y viene en bajada, total y absolutamente en bajada, pues esa curva. Pues, es inexplicable, ¿no? Sí. Es inexplicable. Hasta ahorita en estos últimos meses que ha habido una
leve recuperación. Pero había una leve recuperación por algo muy circunstancial. En Brasil se produjo una helada que todavía no la veo reflejada, ¿cómo se llama? En los precios internacionales. Sí. Ya cómo están haciendo para manejar la información de esa helada para que no los grandes bloques puedan seguir comprando nuestras cosechas de manera más barata, más baja, o sea, a precios menores, y cómo hacen también para que esta relación económica con estos países, donde cada día nos venden más caros los insumos sí. Y todo lo que es ser el apoyo para producir este café. Típico de la famosa helada de los años 70 que hubo en Brasil, el café con la economía de este país en esa época y el poder adquisitivo del dólar llegó a $350. Y $350 en este momento sería el equivalente tal vez a $900 el quintal. Sí, sí. ¿Ya? Y cuidado que más. ¿Y qué tanto está jugando Vietnam en ese precio? Es que para comenzar todo juega. Porque Vietnam siempre es decir, tiene un aporte fuerte al mercado. Aquí juega todo. Juega la producción de Colombia, que está recuperada. Uh-huh. Juega Brasil, el productor más importante. Pero otra cosa hay que decir con el tema de Brasil es que, así como Brasil es el productor más grande del planeta de café, también es el segundo consumidor más grande. ¿Ya? O sea que una parte importante del café que produce para consumo es para el consumo de Brasil, sí. ¿Verdad? Eso también hay que decirlo, ¿verdad? Y en el área centroamericana, el que ha tenido una evolución notable en términos numéricos es Honduras. ¿Más que Costa Rica? Por favor, sí, Honduras, no sé, creo que no estoy muy al tanto de este año, ¿verdad? Pero entiendo que Honduras estaba terminando un año cafetalero con 6,5 millones de quintales, 2018-2019. No sé cómo estará en este momento. En términos generales, independientemente de los conflictos que ellos tienen, que han tenido en los últimos meses, también que eso crea inestabilidad, etcétera, es notable que alguien que hacía como pareja con nosotros en la década de los 80, andaban tocando el 1,000,000 de quintales, 900,000, 100,000,000, de repente lo vemos en el 2019 con 6,5 millones, y nosotros estaríamos con 2,5 millones. Y no es aumento de área, es mejoramiento del rendimiento. Yo creo que una mezcla de dos cosas. Uh-huh. ¿Ya? Es una mezcla de políticas públicas que inciden en ese mundo cafetalero y de el respaldo tecnológico, además obviamente con el financiamiento adecuado, porque nadie en el mundo cafetalero ni en ninguna actividad económica nadie hace nada porque digan que es cafetalero. Este es un negocio, es un trabajo muy complicado y algunas veces hasta grosero, ¿verdad? Porque siempre se cree, es la tendencia a creer que el cafetalero es el millonario, ¿ya? Y tal vez lo que él tiene el cafetalero es que es tosudo, como se dice en el campo, ¿verdad? Ok. El tema del incentivo, por ejemplo, por planta beneficiaba directamente al cafetalero, al productor, ¿verdad? El tema aquel famoso del dólar de regreso por cada quintal exportado no llegó jamás a las manos del productor, se quedó en manos de los exportadores, básicamente. Es decir, el beneficio fue para los exportadores, más que para los cafetaleros. Ha habido problemas con las políticas públicas para poder contribuir con el café. Quiero dejar la pregunta para después de una pausa. En Adelante Nicaragua estamos conversando con el ingeniero Carlos Cuadra.
Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el ingeniero Carlos Cuadra. 160 años de café, visión de Estado de alguna manera sobre este producto, pero de repente con el algodón también hubo una visión, ¿ah? Y el algodón se acabó, se vino al suelo totalmente. Mira, yo creo que el café ha demostrado ser una actividad económica bastante más sólida que el algodón, ¿verdad? Y a diferencia de otros cultivos y el mismo algodón, el café es un cultivo que cuando vos decidís en una propiedad renovar o hacer una hacienda cafetalera, estás casando a tu familia con un proyecto de 25 años. Sí, para empezar la planta no da al primer año como toda la otra, pues esa es la primera. Sí. Entonces, el algodón sí, o sea, uno puede cambiar de un año para otro de cultivo. Una zona, por ejemplo, de Occidente, mientras encontraron qué hacer con esas tierras que tenían algodón, hasta pues fueron ganaderas, repastaron alguna cuestión y después fueron con maíz, con otras cosas. En el caso del café no. El café usted viene siendo una planta hoy y comienza a ver resultados de esta planta entre 4 años. Si es un poco precoz, en el tercer año comienza a autopagar un poco, a ayudar a pagar el mantenimiento o el desarrollo de esa plantación, ¿verdad? Y para recuperar la inversión inicial y resarcirse otro montón de años, ¿verdad? En esos 25 años que usted está casando a su familia y usted mismo o esa propiedad con el sector café, pasan muchas cosas, ¿ya? Pasan muchas cosas. Hay sequía, hay exceso de lluvia, hay precio, hay guerra, hay hongo. 30 cosas, sí. ¿Verdad? De tal manera que no se puede hablar del mismo tratamiento en cuanto al café que en cuanto a otras actividades. De hecho, 160 años en la economía y punteando en la economía nuestra nos está diciendo que es, ¿cómo se llama?, un cultivo muy consistente. Pero además no solo consistente por cuanto produce y ha sido rentable y ha sido sostenible. Es consistente porque además es un gran estabilizador de fuerza de trabajo, un gran empleador. Todas las actividades en el mundo del café nuestro se hacen de manera manual, ¿verdad? Desde sembrarlo, de hierbarlo, las aplicaciones y obviamente lo más importante, que es donde se invierte casi la tercera parte del costo de producción, es la recolección, sin meter lo que son los procesos industriales, la transportación de ese café, las plantaciones a los beneficios y la exportación propiamente dicho, un gran dinamizador de la economía. Por consiguiente, un gran estabilizador social. Entonces el café tiene de múltiples beneficios. Pero además, a diferencia de otros cultivos, como el algodón, es un cultivo que es amigable con el medio ambiente. ¿Verdad? Fijador de carbono, infiltrador de agua. En su gran mayoría, muchos cafés actualmente están siendo cultivados y trabajados bajo sombra por el tema de los nichos de mercado y tratar de buscar un plus en los mercados especiales, ¿verdad? Pero el beneficio adicional lo recibe la nación, porque en vez de espalar, ya en vez de tener por lo menos un cultivo que son de arbustos, ¿verdad? Otros cultivos pues tiene que cielo abierto, ¿verdad? El mismo algodón tenía ese gran cuestionamiento de los ecologistas, ¿no? ¿Verdad? Que en el momento del gran boom del algodón, los ecologistas pues pesaban muy poco en la nación. El tema del cambio climático no era un tema primordial ni en las Naciones Unidas, ni nosotros veíamos los cambios violentos del comportamiento del clima y todas las cosas como lo vemos ahora, que de repente vemos como este año, por ejemplo, unas lluvias tempranas que fabricaron una floración
en el mundo del café muy bueno. Se consolidó esa floración, después continuó lloviendo y ahora tenemos una canícula temprana también, ¿verdad? Esperando que llueva, porque si bien es cierto, los entendidos en la materia nos dicen unas cosas meteorológicamente hablando, en la vida real sucede lo que sucede. Sí. Algunas veces coinciden, ya, pero ya como un pronóstico, digamos, de 90 días, yo no he podido encontrar nadie que acertadamente nos diga. ¿No llevan un registro los cafetaleros de las condiciones climáticas? Mira, sí hay de parte de iniciativas, o sea, de parte de los cafetaleros como una iniciativa propia de nosotros, intercambiar información con ciertos pluviómetros que tenemos colocados, y estoy hablando fundamentalmente en el Pacífico, en la cuenca sur. En el norte me imagino que debe ser parecido. Entonces, cuando se ve un evento lluvioso, en un grupo de chat que hay, se intercambia información, que llovió tanto, que no sé qué, que aquí entonces se lleva como un registro, ¿verdad? Que en términos generales, en esta cosecha 2019-2020, podemos decir que ha sido como un invierno generoso, ¿verdad? Generoso, no ha sido excesivo, no ha sido poco, ha sido generoso, ¿no? Ok, pero vamos hacia lo que podría ser una muy buena cosecha. Es decir, de acuerdo a la floración actual, y si las condiciones climáticas lo permiten, tendríamos una buena cosecha al final de este año. Aquí tenemos un pequeño detalle que puede incidir en el comportamiento de la cosecha, y es el respaldo económico que tienen los cafetaleros. Que he encontrado en muchos sectores quejas de falta de apoyo financiero, entidades bancarias insuficientes, ¿verdad? Créditos limitados. Entonces, en este momento, la planta de café tiene como en su ciclo productivo determinadas demandas alimenticias. Cuando va a entrar al verano después de la cosecha, necesita ciertos nutrientes para aguantar el estrés del verano y preparar la floración. Cuando ya tuvo la floración, necesita ciertos nutrientes para pegar esa floración, ¿verdad? Y después, en este periodo, necesita otro alimento para llenar ese grano. ¿Qué es lo que sucede con la planta cuando la alimentación es deficiente? La naturaleza es sabia, ¿verdad? La planta lo que hace es abortar lo que no puede mantener bien. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema ahí? La planta no ve su esfuerzo como lo vemos nosotros. Nosotros lo estamos viendo en tantos quintales. La planta de manera natural está viendo su esfuerzo en términos de continuidad o continuación de la especie. Entonces, si la carga que tiene es demasiado grande y no tiene la suficiente comida para sostenerla, ella aborta todo lo que no puede, porque necesita asegurarse que las semillas que va a sostener tengan la fuerza suficiente para germinar y la continuidad de la especie, ¿verdad? Cosa que no, pero eso, si lo trasladamos a términos productivos, ¿ya? Es malo. Es malo, sí. Exactamente. Entonces nosotros en este momento no podemos cantar victoria, aunque tenemos, ¿cómo se llama? Porque ese es el juego del productor, y eso te lo quiero decir claro, el riesgo que tiene el productor siempre es enorme. Pero ¿qué papel jugaría un financiamiento a estas alturas para el café? Es decir, para lograr eso, porque de una u otra forma dependen los cafetaleros, los productores en general, dependen de que llueva bien o que no llueva bien. El mundo del café es complejo, es muy complejo. Decía mi padre, el mundo del café, la caficultura se aprende en 100 lecciones. Y cada lección cafetalera es un año cafetalero. Sí. ¿Ya? Porque como este año, por ejemplo, ahora nos están coincidiendo tres cosas. El tema de los precios,
el tema de los financiamientos, ¿verdad? Y el fenómeno sociopolítico que no terminamos de salir de él y que alguna incidencia tiene en cuanto a la fuerza de trabajo. Ahora, el tema del financiamiento es un subproducto del fenómeno sociopolítico que se vivió el año pasado, ¿no? Y que de alguna manera, aunque no se veía en las partes más duras de esa crisis, este es un subproducto que es parte de ese fenómeno, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, en otros momentos ha habido terremotos, en otros momentos ha habido guerra, o sea, son variantes. En otro momento no ha habido ni terremoto, ha habido financiamiento, hubo unos precios y hubo un exceso de lluvia o una sequía. Entonces, administrar todas esas variantes, ¿verdad?, que se van presentando año con año, ya, y que es bien complicado, ¿verdad? Es complicado. El cafetalero siempre está inventando qué hacer y siempre está leyendo el medio ambiente, está leyendo la economía, está leyendo los mercados, está viendo la fuerza de trabajo, está haciendo cálculos en el territorio, tratando de estabilizar la fuerza de trabajo que le va a ayudar a levantar la cosecha, ¿verdad? Que le va a ayudar a atender esa plantación, ¿verdad? Obviamente, y eso tengo que decirlo claro, nosotros no hemos tenido un sistema financiero nacional comprometido con la producción cafetalera, ni con el agro, ¿ya? Hemos tenido un sistema financiero comprometido con los billetes nada más. Sí, es decir, capital reproduciendo capital sin compromiso nacional. La política financiera ha sido para el consumo, destinada al consumo, básicamente. Consumo y comercio, nada de producción. O muy poco para la producción. Pero el problema es que si no producís, ¿en qué vas a quedar? ¿Qué vas a comer? O sea, ¿con qué vas a pagar lo que consumís? Fue la pregunta. Sí, pues, que supuestamente la producción es muy riesgosa y efectivamente riesgosa, pues, pero si decir, la fortaleza como país de nosotros históricamente es la producción agropecuaria, deberíamos tener políticas financieras y políticas públicas obviamente bastante más consistentes para el sector agropecuario. Sí. Y no estoy hablando de manera tradicional, porque hay otros cultivos ahí que se están desarrollando en zonas que han dejado pérdida en la caficultura, por ejemplo, y que todos los cultivos no han sido lo adecuado para estas tierras. Lo estoy viendo ahora una cantidad de pitaya, por ejemplo. Uh-huh. ¿Ya? Y estoy viendo otros cultivos que igualmente generan estabilidad en la fuerza de trabajo, pero hay que analizar, ¿verdad? Por eso yo fui uno de los más positivos cuando se habló de crear una ley de transformación y reconversión de la caficultura, porque entendía que ese concepto obviamente iba a pasar por las zonas donde no iban a ser cafetaleras. Bueno, reconvertámoslo en otras formas de producción, ya, que también ayude a la economía, que también ayude a la estabilización social, el empleo, y que dinamice todos los sistemas sociales de nuestra sociedad. Pero ese aporte, ya que se creó con la ley 853, es la fecha y no le vimos nunca la utilidad. Y quiero decirte algo, alguien me decía por ahí que se han recaudado unos 25 millones de dólares. Y 25 millones de dólares es bastante plata en cualquier parte del mundo. Que bien podrían estar siendo utilizados para financiar esta cosecha. O para tecnológicamente una transformación de la tecnológica de manera consistente, ¿verdad? No ha habido una sola propuesta. Inclusive hay muchos comentarios que no nos dejan claro en qué se están empleando ese dinero, ¿verdad? Sin embargo, ahí están los problemas intactos, los problemas que teóricamente se iban a resolver cuando se discutió la ley, y nosotros hasta la saciedad dijimos, eso como lo están planteando no resuelve el problema. No nos resuelve el problema, ¿verdad? No resuelve el problema de los cafetaleros. Están haciendo una ley que resuelve el problema de los que están en palco. O sea, que a los que están en palco les pone aire acondicionado adicionalmente, que son el sistema financiero que no tiene ningún compromiso con nosotros. Que era lo que yo decía, de repente, es decir, el productor se le dice que se le va a beneficiar con una política o con un incentivo que termina no beneficiando el productor, sino
al comercializador. Es que ni siquiera el comercializador, porque ¿cómo voy a tratar de ordenar mi idea un poquito? Si yo produzco más café en la forma y lo vendo en la forma que está legislado legalmente que se comercialice el café en este país, lo que voy a hacer nada más es darle al comercializador más negocio. Por eso no quiere decir que resolví absolutamente nada. Entonces, lo que voy a decir es que en vez de producir 100 quintales, produce 1000. Pero mi situación, ni la de los míos, los que colaboran conmigo en el terreno, los trabajadores, ¿ya? Una finca sin trabajadores está muerta. Sí. ¿Ya? No mejora su situación económica ni sus condiciones de vida. No mejora. Y son gente que se faja a trabajar, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos que los grandes han crecido económicamente, las empresas comercializadoras han crecido económicamente, y entonces vemos una incongruencia que tiene que ver con la famosa ley mercantil que atraviesa transversalmente toda la economía del país, ¿verdad? Que dice que si usted me vende este micrófono o este canal en $100, usted en su libre albedrío me lo vendió, aunque yo esté claro que su canal cuesta cualquier cantidad de dinero más. Sí, ¿verdad? sí. Pero yo, como usted necesita $100 de vida o muerte, entonces me lo venden $100 a mí. Para salir de mi clavo, sí. Independientemente que sea legal, hacer esa barbaridad con ustedes sería inmoral de parte mía. Ya sería demostrarles que no los estimo para nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede con nuestro socio comercial, ¿verdad? En esas relaciones comerciales no nos sentimos estimados, nos sentimos esquilmados, más bien, ¿verdad? Y eso ha venido disminuyendo en algunos sectores la caficultura, el estímulo para la caficultura. Pero eso de una u otra forma no es nuevo, es decir, eso es una vivencia que ha acompañado a los productores durante varias décadas. Sí. 160 años. 160 años. Pero no sé si la ley iba a permitir la 853 iba a permitir mejorar las cosas para el productor o no, pues, pero es decir, eso es algo con que han tenido que convivir de una u otra forma, ¿no? Por eso yo te estaba diciendo al inicio que yo creo que esta crisis, que no es nacional, ¿verdad? Que es internacional, va a traer cosas novedosas al sector y al agro. Mucha gente se va a salir de la caficultura. En esta crisis se va a salir. Los que se queden y sobrevivan, es probable que van a haber una recuperación de precios, ¿verdad? Pero además de las iniciativas interesantes que logramos ver, es una iniciativa de productores a nivel internacional de hacer una asociación internacional de productores, ¿ya? Cosa que no ha existido. Sí, sí. Y una iniciativa que se estuvo generando aquí nacionalmente y que otros productores del área, tanto Guatemala, México, Costa Rica, Honduras, Colombia, entre otros, captaron la idea, vieron la importancia que eso tenía, ¿verdad? Y se han dado los primeros pasos en esa dirección, ¿verdad? Yo no sé a dónde va a llegar esa iniciativa, ¿ya? Toda iniciativa en la crisis para mí son muy importantes, porque la peor crisis es no tener capacidad para reaccionar frente a la crisis. ¿Ya? Cuando ya comienza a reaccionar en la crisis, ya está saliendo de la crisis, ya estás generando ideas, viendo ver cómo, ¿verdad? Mientras estás impactado por la crisis, sí, uno está estancado. Vas para abajo, ¿me explico? Sí. Estás en ella apenas, sí, ¿verdad? Sí. No estás en la solución. Entonces yo creo que aquí van a suceder varias cosas, ¿verdad? Que pueden ser realmente positivas, ¿verdad? Entre más grande la crisis y mayor capacidad de reacción frente a la crisis, la solución va a ser más grande. Obviamente en esto se necesitan interlocutores válidos, comprometidos con el agro, comprometidos con el sector, ¿verdad? Y cuando digo con el sector, estoy hablando del sector que hoy es la caficultura, pero que puede pasar a ser piñero, pues, que puede pasar a ser otra cosa, ¿no? Sí, sí. Pero al final
el agro, porque nosotros nos podemos quedar sin muchas cosas, pero no nos podemos quedar sin comida. Así es. ¿Ya? Así es, sí. Vamos a hacer una pausa. En esta edición de Adelante Nicaragua estamos conversando con el ingeniero Carlos Cuadra. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos hablando acerca del café, este rubro tan importante para la economía del país, con el ingeniero Carlos Cuadra. ¿Por qué es necesario el financiamiento? ¿Por qué no puede, la producción como tal ser autosostenible? Con lo que generé el año pasado, financiar yo mismo o depender menos del financiamiento bancario para la producción de este año. Mira, esa es una pregunta lógica, muy importante, y me obliga a explicar de que una parte importante de la caficultura no tiene las formas organizativas de la gran producción, que son los que tienen mayor capacidad financiera de poner garantías y de lograr relativamente a más corto plazo una independencia económica. Hay una cantidad de medianos para abajo productores que pueden andar unos 40,000, ¿verdad? Que no tienen esas condiciones. Y lo más grave es que hay todavía un segmento que no necesariamente son estrictamente productores de café. ¿Ya? Digamos el sector más sólido es el que tiene mayor diversificación, que es la pequeña y minúscula producción. Porque en un productor de ese sector, de 10 manzanas, digamos así, como para poner una cifra, en esas 10 manzanas tiene chagüite, tiene 2 vacas de ordeño, tiene maíz, tiene frijoles, tiene 2 manzanas de café, tiene aguacate, tiene limones, tiene un montón de cosas. Entonces, él va a comer todo el año en ese círculo productivo. Pero sí, cuando está levantando el café, realmente está comiendo de la leche y del chancho. Cuando está levantando los limones, está comiendo del café, ¿no? O sea, lo que le produce el café. Entonces ahí va, digamos, autofinanciándose y apalancando. Y es un sector que cuando no logra, por X o por Y, lograr apalancarse de una actividad con la otra, por una manera, en un periodo corto de 1, 2 a 3 meses, también vende su fuerza de trabajo como una forma digna de mantener a su familia. Esa es una condición de unos productores. Otros productores son intermedios que tienen, pero que también no logran la independencia, porque cuando ya viene la cosecha, ya esa cosecha la tienen hipotecada, porque la casa comercial le dio un poquito de dinero para que medio... o le dio los insumos, pues. Sí, pero dentro de esa relación, que yo le digo siempre perversa, ¿no? ¿Verdad? Es una relación que no permite la independencia ni el crecimiento. Ahora, se acentúa cuando los precios internacionales están por debajo del costo de producción. ¿Cuánto es más o menos el costo de producción en Nicaragua por quintal? Puede andar entre dependiendo entre 135 y 145 dólares el costo de producción de quintal, ¿verdad? Y ahorita el precio internacional anda picando los 100. Por eso. Sí. Ya. No puedo dejar de hablar porque siempre nosotros cuando hablamos del café estamos hablando del café arábigo. Sin embargo, a pesar de que yo personalmente me opuse en su momento del café robusta, es una realidad,
¿verdad? Y me puse en su momento a ese cultivo, a esa especie de café, por cuanto se estaba haciendo un proyecto de manera desordenada y en la misma zona donde estaba sembrando el café de calidad, café arábigo, se estaba introduciendo el café robusta, ¿verdad? Y después de muchas luchas del sector cafetalero y muchas discusiones, se llegó a un acuerdo de confinar el café robusta en las zonas de la Guinea. Entiendo ha sido exitoso para algunos productores y además que zonas que eran pastizales ganaderos han pasado a ser de pastizales a arbustos. ¿Ya? Que para efectos del medio ambiente, a mi criterio y según la opinión de algunos ecologistas, es un avance, ¿ya? El tema de reforestar, ¿no? Para tener gramíneas, tener arbustos en caso de robusta. Pero lo más importante es de que poco a poco también se viene abriendo un espacio, ¿verdad? de cultivo, con sus dificultades. Me imagino que más de alguno de los productores ha tenido un revés, ¿verdad? Con esa inversión. Me da la impresión también que los pequeños productores de café robusta de la Guinea son los que están teniendo mejores resultados porque son los que pueden atender más puntualmente las áreas, lo que son más grandes, es un poco la carga económica de atención es más pesada. Y si no tenés un financiamiento sólido detrás y para poder tener el empuje, pues la posibilidad de un fracaso está cercano, ¿verdad? Hemos visto inversiones que han hecho de beneficios secos y uno de secos en la zona de la Guinea. Igualmente hemos visto cómo café robusta han estado trayéndolo a beneficiar a Matagalpa. Puntualmente en uno o dos beneficios, ¿verdad? Unas distancias enormes, pues, el costo de transportación es grande, ¿verdad? Son de las cosas que nosotros observamos, pero que no tenemos, digamos, como vela en ese entierro, pero aún con todo, si hay un éxito, hay que compartirlo ya de manera proactiva, ¿verdad? Y deseando que los que eventualmente se metan al mundo café se metan con esa pasión y con ese deseo de éxito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ya el robusta, que en esa zona ya hace presencia y hace diferencia en cuanto, como te digo desde el principio, el café es un gran estabilizador de fuerza de trabajo. Entonces, eso trae una gran cantidad de cortadores, en esa zona también, a pesar de que es plano, porque los cafés de altura, los arábigos, nosotros no tenemos grandes mesetas. La meseta de Carazo y en el norte donde se produce el café también es limitada, las mesetas son pequeñas, fundamentalmente es en laderas. Y entonces en esas laderas es muy difícil mecanizar, ¿ya? Que es diferente el caso de Brasil, ¿verdad? Que son planicies grandes. Y con altura. Y se puede mecanizar, ¿ya? El caso de la Guinea, aunque es plano no hay altura, ¿verdad? Porque el café robusta no requiere de altura, lo que necesita es humedad. Necesita y la Guinea se lo da. Se lo da. La Guinea se lo da, sí. Pero no puede mecanizar, ¿por qué? Porque tenés swampo. Entonces, en cuanto metes un tractor, se te hunde. Y se te crea otro problema. Ya con entonces, volver a lo mismo. Vas a trabajar utilizando fuerza de trabajo. Ok, pero es decir, siendo el café lo que es decir, tiene un porcentaje importantísimo en el Producto Interno Bruto de Nicaragua. Representa uno de los productos insignias de Nicaragua en las exportaciones. Genera fuentes de trabajo, pero es decir, es de sufrimiento el café. ¿Qué no está haciendo Nicaragua para que el café pueda encaminarse, digamos, a un camino más tranquilo, que no existe en la producción, porque en la producción todo el tiempo es
suspenso, ¿no? Pero ¿cómo hacer que ese suspenso sea más bajo? Es decir, ¿qué es lo que no está ayudando a Nicaragua? ¿Qué es lo que no se ha definido en Nicaragua para eso? Mira, nosotros, cuando se estaba firmando el CAFTA, ya, con Estados Unidos, en ese momento, se generaron expectativas positivas porque nos consideramos mucho, y así lo hicimos saber en diferentes instancias, de que era la oportunidad para dejar de ser exportadores de materias primas como el café verde y exportar café procesado. Sí. Agregando valores a nuestro café, dejando aquí más dinero, ¿verdad? O trayendo más dinero con nuestro café procesado. Y fijando precios. Pero uno de los grandes problemas que nosotros vimos en este momento es que quienes estaban negociando el CAFTA no atendieron adecuadamente esa reivindicación del sector cafetalero, ¿verdad? Que era una forma de proyectar la caficultura de manera, crearle ventajas nuevas, ¿verdad? Entonces el café, por ejemplo, que va a Estados Unidos, que es el principal socio comercial del mundo cafetalero nuestro, que sigue absorbiendo entre el 54 y el 58% del café que producimos. Está exento, está dentro del CAFTA el café que va en grano verde. Sí. Pero si metemos el grano, ¿cómo se llama? Procesado, ya café molido, ya no está dentro del CAFTA. Lo cual yo siento que fue una barbaridad haber, ¿cómo se llama?, firmado esa cuestión en estos términos. Lo que hizo los Estados Unidos ahí, de manera lógica, un gobierno que está en la jugada, ¿verdad?, defendió su industria torrefactera, ¿ya? Con lo cual yo tengo algunos torrefactores de Estados Unidos, tengo una amistad personal desde los años 80, ¿verdad? Pero bueno, es decir, el hecho de que el café procesado tenga, digamos, una carga impositiva que no quedó liberada con el CAFTA no detiene la industrialización del café en Nicaragua. Claro que sí, porque te saca de mercado. Ya, si llevar el café verde y procesarlo allá es más barato que llevarlo procesado, al consumidor te saca de mercado. ¿Ya? Tendría que tener un café con un super nombre. Una marca. Una marca. Ya. Sí, la marca país, pues como tiene Colombia, por ejemplo. Sí, pero más alto para poder meterse en determinados nichos de mercado que ya están ocupados, además. Uh-huh. Y que no los tenemos nosotros, aunque nuestro café no es segundo de nadie. El café nicaragüense realmente es un Rolls Royce en términos de carros, un Mercedes-Benz. O sea, estamos entre los mejores cafés del mundo. Pero parte de lo que no se ha hecho bien es casualmente comercializarlo. O si se ha comercializado bien, ese beneficio de la comercialización correcta o buena no ha llegado al productor. Entonces ahí hay como un divorcio de intereses. Aunque puede haber amistad hay amistad, hay un divorcio de intereses, ¿verdad? Que la forma en que está legislado el país lo permite. En algún momento se planteó hacer una ley especial, y que el café se manejara con una ley especial para poderla poner por encima de la ley mercantil. Uh-huh. Sin embargo, algunos legisladores y algunos operadores del gobierno, en el momento que se discutió eso, lo vieron muy peligroso. ¿Ya? Nosotros lo veíamos muy generoso y urgente. Eso nos tendría en otro escenario. En estas crisis, el sector estaría más fuerte para poder enfrentar esa crisis, que lo de nosotros es el café. Sí. ¿Ya? Y obviamente influenciar para que las políticas públicas nos ayuden a estar en el terreno, ¿ya? De manera que traiga beneficio a los que estamos en el terreno y a los que están alrededor de nosotros en el terreno, ¿verdad? Y en eso te estoy diciendo que en eso hay una cantidad de niños que sus padres trabajan con nosotros, con los productores, que giran alrededor de la actividad cultural del café y que casualmente, cuando no hay políticas y no hay proyectos de transición de esa cultura cafetalera
aún dentro del mismo rubro, digamos, si yo me decido quedarme en el café, obviamente no me puedo quedar en las condiciones que estoy hoy. Tengo que buscar variedades de café que tengan mayor resistencia a los vaivenes del medio ambiente, que sean más productivos, que tengan más fuerza para resistir la roya, por ejemplo, y las enfermedades, hongos, que es tan propenso el cultivo. Pero esas variedades requieren de otro régimen alimenticio y de otras actividades culturales para mantenerlo siempre. Sí. Sí, es transformación, pues, al final de cuentas. Pero no, la transformación no es en la plantación, es en los ciudadanos que estamos en la plantación, en el terreno. Si esa transformación, esa transición no llega a la actividad cultural del trabajador para reconocer un problema y solucionarlo de manera automática, ¿ya? Y nos quedamos con la mentalidad de la variedad de café que teníamos anteriormente, trasladamos un problema a la nueva plantación a la cual le tenemos expectativa. Sí. Inclusive nosotros ya tenemos la experiencia de haber visto dos transiciones. La transición del café Borbón, que eran aquellos árboles altos que quedaban bajo sombra, que eran 600, 800 árboles por manzana, a la transformación tecnológica que se vio en la década de los finales de los 70, principios de los 80. Cuando la roya impactó, entonces se trajo la gran novedad, la variedad caturra. Ya que había que trabajar quitando sombra, etcétera, etcétera, que dicho sea de paso, hubo resistencia a ese cambio. Sin embargo, al final la transición se dio, ¿verdad?, con sus respectivos reveses, porque muchos productores querían manejar el café de caturra con la misma tecnología anterior, con la mentalidad cultural, sí. O sea, ¿ya? Entonces, no, si el café no se tiene que limpiar, pero no puedes limpiar un arbusto, pero un árbol de porte medio, ya que en vez de tener 800 palos por manzana, tenés, 3.500, 4.400 palos por manzana, curvas a niveles, o sea, otra cosa, ¿verdad? Demandaba un poco más de comida, ¿verdad? Demandaba, obviamente, por ejemplo, la Carazo, que producía más o menos unos 80.000 quintales cuando se cultivaba el Borbón. Cuando el programa Conarca comenzó a dar resultados, Carazo pudo 350.000 quintales. 350.000 quintales, eso no se habla, o sea, esa transformación le costó al país un montón, ¿verdad? Porque dicho sea de paso, por razones que en este país, no sé por qué siempre enredamos lo que es una cosa con lo que es la otra, ¿no? Lo que es de Dios, y lo que es de César es del César. Lo que era de la producción cafetalera o la transformación tecnológica tenía que haberse visto así, pero algunos productores que tenían su posición política frente a las propuestas que hacía el gobierno a principios de los 80, ya entendieron o decidieron enfrentar desde la plantación su oposición, y queriendo hacer fracasar ese proyecto económico del país, aún con todo, 350.000 quintales, ¿no? Y yo sé de paso, nos llegó esa producción en un momento que los precios internacionales tuvieron un repunte. Ok, para cerrar, porque nos quedan segundos nada más, ¿cómo se visualiza el 2019-2020, la producción, la cosecha? Si no sucede nada extraordinario, debería ser una buena cosecha en términos agronómicos, una mala cosecha en términos comerciales, porque lo que estaría en capacidad de traer el café, producto de los precios internacionales, ¿verdad?, no lo podríamos haber traído con mucho menos café, habiendo mejores precios. Sí. Entonces, ahí siempre vamos a lo mismo, estamos exactamente en lo mismo. Sí. Entonces, en ese remolino que nos mantiene ocupados tanto tiempo y que al final no logramos ver de manera clara un horizonte en el cual nosotros como la gran familia cafetalera de este país estemos en un mediano plazo.
Y eso requiere mucho análisis, mucho estudio y sobre todo mucha voluntad política para poder transformar esta situación. Bueno, quiero agradecer esta conversación hoy acerca de este rubro tan importante, fundamental de la economía nicaragüense. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.